Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2, horario 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a tratar sobre la diferencia entre tres conceptos que son el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico. Tres, digamos, conceptos que nos vamos a encontrar mucho en el mundo del derecho privado, ¿ya? El criterio de clasificación de esto va a ser en buena cuenta algo de lo que yo les he, digamos, ido hablando desde la primera clase, que es el tema de la autonomía privada, ¿no? Lo que nos interesa es mirar el mundo de la realidad, ¿no? Del cual ya he hablado en la sesión pasada, ¿no? Mirar todo lo que pasa en la naturaleza, todo lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y de todo lo que vemos y de todo lo que estamos siendo testigos, clasificar eso en base a que haya mayor o menor autonomía privada o mayor o menor intervención de la voluntad de las personas, ¿no? Hay situaciones que simplemente ocurren porque, digamos, la naturaleza las dispone y no porque alguien las quiera, y otras donde la gente expresa su voluntad e incluso lo expresa con mucho detalle, ¿no? Entonces, esa es la forma en que vamos a clasificar los hechos de la naturaleza, los hechos de la sociedad en esta sesión. Entonces, vamos a lo que es la presentación y en específico a lo que es el esquema que ya lo habíamos visto en la sesión pasada, ¿no? En la sesión pasada hemos visto esta parte superior que es la que estudia el tema de la norma jurídica y cómo ésta divide entre lo que es el mundo de los hechos y las consecuencias que se producen en el mundo del derecho, ¿no? Y hoy día vamos a ocuparnos de esta parte de la izquierda, que es la parte de las cuestiones fácticas, las cuestiones de hechos, ¿no? Todos los hechos que llamamos jurídicos en tanto han sido previstos en algún tipo de norma jurídica del ordenamiento, ¿no? Entonces, ahí hay un primer punto. Distingo lo que son los hechos jurídicos, que van a ser el género de esto que voy a explicar acá, en relación a que son hechos que han sido previstos en una norma jurídica como un supuesto de hecho y que eventualmente generan consecuencias jurídicas. No nos interesan, por tanto, acá los hechos que no hayan sido previstos en una norma jurídica porque ellos simplemente no generan ninguna consecuencia jurídica, entonces su acaecimiento es en cierto modo irrelevante para la maquinaria del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, que el hecho de que, digamos, para ponerlo en términos sencillos, que esté volando una mariposa en el aire, ¿no? Eso, esa situación que está así sucediendo en el mundo de la realidad, no se la considera un hecho jurídico porque no está generando una consecuencia jurídica, ¿no? Eso va a diferenciarse de sí una serie de situaciones que las normas las han previsto y que las vamos a estudiar clasificadas por acá, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto de a qué estamos llamando lo jurídico con respecto a lo que simplemente ocurre en la realidad, pero que no tiene una consecuencia jurídica, ¿ya? Ahora, esta clasificación que yo estoy haciendo acá de hechos jurídicos y que dentro de ellos va a haber una serie de categorías, las voy a primero explicar en función a lo que me interesa, que es el tema de que esto lo podemos encontrar en la vida cotidiana a cada momento, en cualquier situación. ¿Qué es lo que yo les dije desde el comienzo del ciclo? El tema de que cuando estamos hablando de los temas de negocio jurídico, estamos hablando de cuestiones que se ven a todo momento en nuestra realidad, ¿ya? Y solo para que vean cuán común es esto se puede encontrar en cualquier película, en cualquier serie que ustedes incluso estén viendo en la televisión. Acá yo estoy cogiendo una que a mí me gusta mucho, que es la película El viaje de Chihiro, Spirited Away, que ahora está en Netflix también, que les recomiendo verla, donde, de nuevo, tengo un ejemplo justamente para los tres conceptos de los que yo les quiero hablar, ¿no? El primero es el momento en que en esa película la protagonista firma un contrato con la dueña del negocio en el que ella trabaja, que es un negocio de baños en el contexto de esa película, ¿no? Y para que pueda empezar a trabajar ahí, firma un negocio jurídico, ¿no? Un contrato, ¿no? Poniendo su nombre en el contrato, ¿no? Eso es básicamente un negocio jurídico, ¿no? El ejemplo de un negocio jurídico, porque ahí la voluntad de las dos personas que han celebrado este negocio, la dueña y la protagonista, ¿no? Está expresada a través de lo que están firmando y además con una voluntad que demuestra que quieren las consecuencias jurídicas de ese contrato, ¿no? Que es el tener la posibilidad de tener un trabajo por un lado y por el otro lado tener el pago de la remuneración de ese trabajo, ¿no? Entonces, ese es un primer ejemplo que está ahí. Un segundo ejemplo, que es un ejemplo de acto jurídico, es el ejemplo en el que
en el momento en que este otro protagonista de la película, que es Kaonashi, ¿no? Que es el conocido como, en español como Sin Cara, le hace el pago con oro al servicio que le están haciendo en este negocio de baños en la película, ¿no? Se da cuenta esta persona que lo que quiere la gente que trabaja acá es oro, entonces les paga con oro a las distintas personas que trabajan para él, ¿no? Ese pagar con algo, ¿no? También es algo que incluye cierto nivel de voluntad de parte de la persona que lo está haciendo, de una persona que está pagando algo, ¿no? No es al mismo nivel de voluntad que un contrato donde están con más detalle buscando una serie de relaciones jurídicas y compromisos entre ellos, ¿no? Porque en el caso del pago está simplemente haciéndose la cancelación de un monto que se debía y no se está generando mucho pensamiento respecto de cuáles son las consecuencias jurídicas o las relaciones jurídicas que van a nacer de ese pago. Sin embargo, hay también una cierta participación de la voluntad de la persona que está haciendo ese pago. Entonces, también estamos en una suerte de nivel intermedio. No le llamamos negocio jurídico porque no se llega a este nivel de voluntad, pero sí se le llama acto jurídico, ¿ya? Y el tercer ejemplo es un momento en el que en la película cae una lluvia torrencial que incluso tapa las rieles por donde pasa el tren, ¿no? En la película, ¿ya? Y ese es un ejemplo del tercer concepto, que es un hecho jurídico, que es el caer de la lluvia. Eso es algo que ya no depende de la voluntad de nadie, ¿no? Eso es simplemente algo que sucede por la naturaleza, ¿ya? Y sin embargo, también previsto en una norma jurídica puede generar consecuencias jurídicas, como por ejemplo que por haber caído lluvia, la obligación de operar el tren, ¿no? De parte de una empresa se suspenda por un determinado tiempo, ¿no? Esa situación de que haya un efecto en el mundo jurídico por el hecho de que ocurrió algo, aun cuando esto no dependa de la voluntad, es a lo que llamamos este tercer concepto, un hecho jurídico. Entonces tenemos el negocio jurídico, mayor intervención de voluntad, un acto jurídico, una intervención intermedia, mediata de la voluntad, y un hecho jurídico, que es donde simplemente no existe voluntad de parte de las personas, no es algo que sucede por una cuestión natural o por una cuestión fortuita, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos va a dar a entender justamente este esquema que aparece acá a la izquierda. En todo esto estamos básicamente describiendo lo que puede suceder en la realidad, ¿no? Lo que puede suceder en la realidad y que está previsto en una norma jurídica y que por tanto va a generar una serie de consecuencias jurídicas, efectos jurídicos en el mundo del derecho, ¿ya? Entonces, a todos ellos, por tener efectos jurídicos, se les llama bajo el género de hechos jurídicos, ¿ya? Sin embargo, los hechos jurídicos pueden no depender de la voluntad de nadie, a eso se les llama hechos jurídicos en sentido estricto, o ser hechos jurídicos donde sí interviene la voluntad. A estos se les llaman los actos jurídicos. Ahora, otra subdivisión. Los actos jurídicos, cuando tienen una característica de que solamente hay una voluntad de hacer algo, ¿no? Como por ejemplo hacer el pago, ¿ya? Pero no hay una voluntad que busca generar relaciones jurídicas a detalle, no busca generar determinados cambios en el ordenamiento, sino simplemente hay una voluntad de hacer eso, ¿no? A eso se les llama los actos jurídicos en sentido estricto. Y ahí estos se diferencian del tercer género, que es los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos sí implican un acto jurídico que a su vez son hechos jurídicos, pero que tienen como característica tener una voluntad negocial, ¿no? Que está encaminada a generar determinadas modificaciones en el mundo jurídico, que son, por ejemplo, creación de relaciones jurídicas, modificación de relaciones jurídicas, extinción de relaciones jurídicas, etc., ¿no? Este va a ser el centro del curso, el centro de lo que vamos a analizar nosotros, porque acá en los negocios jurídicos nos interesa analizar, ya estamos hablando de una situación donde una persona sí expresa una voluntad encaminada a generar determinados efectos jurídicos, ¿ya? Pero lo ha hecho conscientemente de lo que estaba haciendo, ¿no? O lo ha hecho bajo algún tipo de error, ¿no? O lo ha hecho, por ejemplo, respecto de algo que el sistema prohíbe pactar, ¿no? Y una serie de vicisitudes que va a tener este negocio jurídico que va a determinar si en efecto se cumplen o no los requisitos para que hayan las consecuencias que la norma ha previsto como los efectos de este negocio jurídico, que es la creación, modificación, extinción de las relaciones jurídicas, ¿ya? Entonces, dentro de los negocios jurídicos vamos a ver a lo largo del ciclo
que estos tienen además determinados requisitos para que estos se cumplan, ¿no? En la forma de lo que les decía en la sesión pasada, un Tatbestand, un supuesto de hecho, que es que se cumpla con que haya voluntad negocial, que se cumpla con que haya manifestación de voluntad, que se cumpla con que haya capacidad negocial y también algunos otros requisitos que se necesitan para que el negocio jurídico esté formado y bien formado, ¿ya? Pero este sistema nos permite entender y clasificar y tener un vocabulario de todo lo que está pasando en la realidad y que eventualmente puede tener consecuencias jurídicas o efectos jurídicos, ¿no? Dándole otro set de ejemplos a las situaciones. Cuando hablamos de un negocio jurídico, de nuevo, el ejemplo más fácil de un negocio jurídico es un contrato, donde va a haber la voluntad de dos partes de, digamos, regular una serie de situaciones que les atañen a ellos en cuanto a que alguien se obliga a hacer algo o alguien va a recibir el derecho a recibir algo, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, el ejemplo típico de un negocio jurídico, un contrato. Por ejemplo, el que han celebrado ustedes con la Católica para que les preste el servicio educativo. Un acto jurídico en sentido estricto, hemos mencionado el caso del pago. Otro ejemplo de acto jurídico en sentido estricto es el que se llama la aprehensión, que es básicamente el acto de una persona de tomar, por ejemplo, caminando en el campo, algo que no pertenece a nadie, una piedra, una roca que se encontraba en el campo, ¿no? Tomarlo y que el ordenamiento jurídico, según las normas del Código Civil, diga que eso, por ese haberlo tomado, se ha vuelto de propiedad de la persona, ¿no? Es la consecuencia jurídica que el ordenamiento jurídico atribuye a este acto jurídico. Sin embargo, ahí, ese tomar el objeto no implica una voluntad tan compleja como la que uno encontraría en un contrato, ¿ya? Entonces, por eso se le llama acto jurídico en sentido estricto, porque hay solamente una voluntad de la actuación, una voluntad de ese comportamiento, no una voluntad que llega a pensar, a estar encaminada a determinar los efectos específicos que va a generar ese acto, ¿ya? Entonces ese es, digamos, el concepto intermedio. Y el otro concepto de los hechos jurídicos en sentido estricto, hemos mencionado el caso de la lluvia, ¿no? Otro que, digamos, se puede mencionar también es el caso del COVID, el caso del coronavirus. La formación de esta pandemia y el hecho de que esto empiece a perjudicar las relaciones económicas y jurídicas de las personas, eso es algo que, digamos, aunque podría haber algo de discusión en eso, no depende de la voluntad de nadie en específico, es algo que ha sucedido de la naturaleza, ¿no? Pero que aún viniendo de la naturaleza es un hecho jurídico porque tiene consecuencias jurídicas. Habrá hecho que algunos contratos se suspendan, habrá hecho que algunos contratos se extingan porque ya se han vuelto imposibles, etc. Entonces, ese es un, digamos, ejemplo de un hecho jurídico, ¿no? Que de nuevo está previsto en una norma jurídica y por tanto tiene consecuencias jurídicas. Ese es el esquema básico de esto. Lo que va a haber justamente como una tarea junto con los materiales de esta semana 3 va a ser una tarea que yo les voy a dejar con una serie de situaciones que les voy a preguntar dónde en este esquema entran en este esquema que les he presentado en la clase anterior, en esta y en la siguiente sesión, ¿no? Para que tengan una idea del tipo de discusiones que puede haber. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, algunos autores consideran que se trata de un negocio jurídico y otros que se trata de un acto jurídico en sentido estricto. ¿Por qué? Porque, digamos, quienes dicen que es un acto jurídico en sentido estricto dicen, tú cuando te vas a casar, no puedes establecer el detalle de las relaciones que tú vas a tener con tu cónyuge, ¿no? No puedes decir, yo voy a estar casado por determinado tiempo, luego por un determinado tiempo estoy soltero y luego vuelvo a estar casado, o tengo un deber de cohabitación por tanto tiempo, o un deber de fidelidad de esta manera o de esta otra manera. No, básicamente uno dice, sí me caso o no me caso, ¿no? Cuando mucho uno puede escoger el régimen patrimonial, ¿no? Entonces es uno en donde algunos dicen, como no hay la posibilidad de reglamentar en detalle el interés tuyo o lo que tú deseas para ese tu contrato, para ese tu negocio, entonces no es un negocio, es un acto jurídico en sentido estricto, ¿no? Mientras que hay otros que van a mencionar y decir, no, sí es un negocio jurídico porque aun cuando tienes limitada tu posibilidad de responder un sí o un no, igual cuando tú celebras el negocio jurídico, es quizás el negocio jurídico en el cual más piensas en las consecuencias que va a generar, más piensas en las relaciones jurídicas que van a nacer
con ese negocio jurídico. Entonces, como estás, sí, identificar una voluntad encaminada a generar relaciones jurídicas y situaciones jurídicas, entonces sí cabe clasificar al matrimonio como un negocio jurídico. ¿Ya? Eso es, digamos, parte de los debates que puede haber respecto de esto en cuanto a clasificar distintas situaciones que pasan en la realidad para ponerlas en el cajón de hechos jurídicos, actos jurídicos o negocios jurídicos. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia práctica de todo esto? Que nuestro libro 2 del Código Civil se refiere a los negocios jurídicos, como ya lo hemos ido explicando desde la semana pasada. Como se refiere a los negocios jurídicos, todas las reglas que contiene van a aplicar a los negocios jurídicos porque son en los negocios donde tenemos que verificar que hay una voluntad negocial, que hay una manifestación de voluntad, etc. Lo que se dice respecto de los actos jurídicos es que a ellos van a aplicar también las normas de los negocios jurídicos, ¿no? Porque también hay cierta voluntad en estos, pero digamos en cuanto resulte correspondiente, ¿no? No en base a todo el detalle de estas normas, porque no se está produciendo una regulación, una reglamentación al detalle, como sí se hace en los negocios jurídicos cuando se producen los actos jurídicos en sentido estricto. Entonces, eso es un poco la consecuencia jurídica que va a haber de esta clasificación. Entonces, como les digo, lo que yo les voy a dejar para la semana para la semana que viene, es decir, va a ser una tarea que va a venir junto con estos materiales de la semana 3, es el tema de tomar una serie de casos o de situaciones que yo les voy a presentar y ustedes lo que van a ir haciendo es, digamos, clasificarlas en qué categoría del esquema que les he presentado calzan y explicarme por qué ustedes las consideran en dicha categoría. ¿Ya? Entonces, eso es lo que correspondía a esta división entre hecho, acto y negocio jurídico. Todo esto lo estamos hablando en el mundo de la realidad, todo lo que pasa en la realidad que le estamos clasificando en base a cuánta voluntad está implicada o no en ese tipo de hechos, ¿no? Y lo que vamos a ver en la sesión que viene es el tema de ya los efectos en el mundo jurídico que se generan como consecuencia de esos hechos que los ha previsto una norma jurídica. Ya, entonces lo dejamos ahí, nos vemos en el siguiente video, así que adiós.